Citatir. Citatir. CTM. O sea, chinga tu madre. Sí. Sí. Así, o sea. Mis tíos decían cuando... tengo un tío en particular que trabajó en ferrocarriles de aquí de Aguascalientes precisamente. Y decían que NDM significaba nalgas de maquinista. ya ves que viene así. Sí, así viene NDF. ¿Qué significado real es qué? NDM. Nacional de México. Nacional de Ferrocarriles, ¿no? NDM. Ah, sí, cierto, es que es sí, Nacional de México. Nacional de México, sí. A lo mejor. De repente te entendí como NDF. No, NDM. Si no serías nalgas de faquinista. Nacional, exactamente. Nalgas de fucking maquinista. De fucking maquinista. Muy bien. Oye, hoy es viernes 13. El rabo te reverdece. ¿Sabías que se supone? ¿Están teniendo sexo extramarital aquí? No, perfecto. Muy bien. Perfecto. Fíjate que yo siempre he visto como muy raro esa especie de puritanismo raro que luego tienen algunas películas de los 80, sobre todo el género slasher. Sí, sobre todo. Porque en mi opinión, a mí se me hace raro que se condene la vida sexual, tu aspecto sexual, se premie lo virginal, porque a fin de cuentas la final girl siempre tiene que ser correcta, virginal y pura, entre comillas. Es la más pura, usualmente. Entre comillas. Y sin embargo, hay desnudos gratuitos como en ningún otro género de la época. Claro. Entonces se me hace muy raro esa doble... Ese fue mi dedo fracturándose. Trataré de mantenerlo en calma el resto de... Pero tengo que... Se me hace raro esta especie de puritanismo de doble cara. Pero se me hace todavía más raro que quien dice lo contrario, o sea, quien aboga por una teoría contraria a esto, que dice que no, realmente a veces las películas slasher y este tipo de narrativas son de hecho una reivindicación de la feminidad. ¿Pero sabes quién dice eso? ¿Quién? Carol J. Clover, que de hecho es de teoría feminista ella. A mí digo que se me hace raro porque lo lógico sería quizá pensar... Pero pero digo que se me hace raro porque o sea, uno podría pensar que lo lógico sería que las películas son machistas en sí mismas, pero realmente hay un libro muy bueno que se llama Women, Men and Chainsaws, que es de teoría de cine, pero enfocada precisamente al género de horror. En el slasher y en género de horror en particular. De las sierras eléctricas, en pocas palabras. Pero que está bien interesante, y yo creo que si ustedes están con ganas de meterse en teoría, o sea, teoría académica aplicada a cine de horror, yo creo que este es como que lo primero que hay que leer. Woman, Men. Men, Woman and Chainsaws. Men, Woman and Chainsaws. O Woman, Men and Chainsaws, no me acuerdo qué va primero. Algo así. Pero bueno, el Chainsaws no va primero, eso sí me acuerdo. Eso sí me acuerdo. Pero a mí me pasa que, o sea, estoy de acuerdo con muchas cosas del libro y otras cosas se me hacen como que a lo mejor no van. Pero la forma de analizar que tiene esta chica, esta mujer, Carol J. Clover, y todavía la clase es ella, es yo creo que de los mejores que hay. Pero esa es mi apreciación. Qué interesante, o sea, me interesaría escuchar más al respecto, o sea, ver por qué, en qué aspecto puede reivindicar la feminidad. Parte de lo que propone es que los asesinos slasher en general no son necesariamente modelos a seguir masculinos. O sea, no es ni el Rambo, ni el James Bond, ni el Batman, ni el Superman. Son de hecho personajes cuya masculinidad se ve retada o se ve impedida por otra cosa. De hecho, generalmente tienen como esta mentalidad como de un niñote, como de un bebé grandote. Sí, claro. Punto y caso Jason, ¿no? A ver, aguanta. Yo creo que aquí vale la pena hacer como una aprieta de tuercas. Porque no es únicamente como su masculinidad, sino, y voy a sonar muy recalcitrante, pero me animo a decirlo, yo diría como en general un discurso heteropatriarcal. Porque checa como en las primeras películas de Viernes 13, spoiler, no es Jason el asesino, sino la mamá. Es la mamá. Entonces ahí no es una defensa de la masculinidad, sino del machismo. ¿Podríamos decirlo así?
Ahora yo creo que ahí sí dependería de la escuela a la que te suscribas. Sobre todo porque muchos de los slashers... Suscríbanse a esta escuela. Suscríbanse a esta escuela. Hablando de... Qué bueno que me lo recuerdas. Ahí sí depende tu... Porque el problema luego con muchos slasher es que no fueron pensados de manera tan intelectual. No, por hay supuesto. sus excepciones, claro. Pero muchas veces eran más un producto que un proyecto artístico, sí, digamos. Claro, y no sé, o sea, creo que conforme avanzó el tiempo, incluso pasó más cerca de la parodia, como es el caso de Scream. Se termina exactamente. Exacto. Y esto también es una apreciación personal. Yo no vengo aquí a decirles que así son las cosas. Pero yo creo que incluso hay un pre-slasher, un proto-slasher, los slasher, y en el caso de Scream ya es un post-slasher. Ya es el post. Porque ya es autorreflexivo. Ya está reflexionando en torno al género. Ya no es lo mismo, ya no es el producto puro. Claro. Y por otro lado, películas como Halloween, La Masacre en Texas, Alice with Alice, Psicosis, claro, la pesadilla en la que es Scream. Todavía es allá. Pero todas estas, El vampiro de Dusseldorf, de Lodger de Hitchcock y todas estas, no creo que lleguen a ser slasher. Son slashers, o son slashers en la medida de que... No había entendido para dónde ibas. O en la misma medida de que Black Sabbath es heavy metal. Ajá, son proto. Puede serlo, sí, porque sí lo abarca esa cultura. Pero son previos al nacimiento del concepto, al nacimiento de la categoría. Claro. En ese sentido. Pero hablando del punto medio, slasher, yo creo que Sí, cierto. Yo creo que es muy difícil analizarlo porque te digo, muy pocas personas de verdad metían un concepto, una propuesta intelectual en el mismo. ¿Qué decía ahí? Mira, tengo entendido, y esto sí tampoco lo tengo como dato concreto, que al principio creo que era nada más como un efecto de sonido que quedaba chido. Pero creo que luego hicieron retcon de lo mismo. Y después ya le pusieron un significado. Y creo que se supone que significaba que dentro de la lógica de Jason, dentro de su mente, su mamá le estaba ordenando asesinar. Era kill, ma. Pero, no. Pero eso es post. Eso ya es, según yo es así, ¿verdad? A lo mejor alguien me dice, Shane Cunningham desde un principio planea, a lo mejor y sí, pero según yo ya es algo a posteriori. Sí, porque yo sí había escuchado que tenía este significado. Pero sí es interesante como ver a partir de cuándo y desde dónde. Y por ejemplo, retomando un poco el tema de la teoría de Carol J. Clover, lo que ella propone es que, por ejemplo, personajes como Jason no son necesariamente un modelo a seguir, pero por ejemplo, son hombres, pero que se les impide expresar su masculinidad y la tienen que reemplazar con el machete, la sierra eléctrica, etcétera. Y lo curioso es que siempre cargan con objetos ultra fálicos. O sea, es hasta la masacre, ¿cómo se llama? La masacre de Masacre colegialas, ¿cómo se llama? The Slumber Party Massacre es en inglés. En la 2 el arma es un... en toda esta saga, ya acordé, es un taladro. Ya de plano. Entonces ya de plano. Sí, ya. Curiosamente, esas son las únicas películas que por lo menos la primera estuvo dirigida por una mujer con teoría feminista. Interesante. Y está bien curioso porque incluso toda la película tiene como un ritmo que reivindica mucho el papel de las víctimas. O sea, que no solamente son víctimas, son personajes con personalidad propia. Pero llega un momento en el que se le pedía a la directora un desnudo gratuito. Y el desnudo gratuito está casi así como de, miren, aquí está, sigamos con la película. Entonces, literalmente esto quieren, vámonos. Esto quieren, ahí está. Vámonos. Lo que sigue, exactamente. Sí. Es bien curioso eso. Pero... Sí, cuando muchos slasher intentan reivindicar y darle un motivo y un sentido al desnudo, y en realidad es como esto es algo gratuito del género, ¿no? Que está ahí. Es algo muy inmerso. ¿Cuáles son, antes de terminar esta sección, cuáles son para ti las características indispensables de cualquier slasher? Mira, de entrada yo recomendaría que mejor leyeran las que plantea Carol J. Clover. No, tú comprometes. Por eso. No. Bueno, no. Que tengo otros dados. No, pero ahí te va. El objeto fálico de la mafia del poder. Ahí te va. Yo primero recomendaría que revisaran los de ella. Pero si me preguntan a mí como... A mí, yo creo que es que el asesino
Bueno, de entrada hay un asesino persiguiendo exclusivamente a adolescentes. O sea, puede haber adultos de lo que quieras, pero el objetivo suelen ser adolescentes. O personas jóvenes. Sí. El asesino porta una máscara y la identidad que adopta el asesino es... O sea, el disfraz que él utiliza no es para ocultarse, sino para expresar quién realmente es, ¿no? Eso, y el motivo por el cual asesina es una especie de venganza, de justicia, pero agridulce. ¿En qué sentido? En que al principio de la película se comete un crimen en la cual está involucrado el asesino, pero no como perpetuador, sino que algo le pasa a él. Ajá, como víctima. Ajá, y años después el asesino cobra venganza, pero con un grupo de personas similar, no igual, pero no son los mismos. No son los mismos, exacto. Yo creo que esas son las dos características. Y de hecho creo que la Final Girl, creo que, o sea, es emblema del género, pero no es a fuerzas necesario que exista. Claro. A mí me encantan las Final Girls, o sea, yo reivindico mucho esa figura, pero no creo que sean el núcleo de lo que haría un slasher en un slasher. Detecto dos puntos diferentes. Por ejemplo, en la pesadilla en la calle Elm, que es, por ejemplo, Freddy no lleva máscara, pero tampoco vemos su cara real. Bueno, punto. Es un vil tecnicismo. No, pero a lo mejor, pero tiene razón. A lo mejor yo le especifiqué como una máscara, claro, pero no vemos su rostro, no vemos un rostro humano real. Su identidad es como algo construido, como un disfraz, si tú quieres. Exacto. Dos, Freddy sí ataca a alguien que tiene que ver con su victimario, que son los hijos o los nietos de aquellos, pero no son, de los güeyes que lo quemaron. Pero no son esas personas en específico. Exacto. Digamos que la venganza del asesino se ejerce sobre inocentes. Pero como quiera todavía tiene un poquito más de sentido, aunque sea un hilo muy delgado, cobrar venganza en los herederos de quien me hizo daño, que pinche Jason, que está ahí viendo la tele bajo del lago y se espera como, qué bonita imagen. Huelo vírgenes. ¡Ah! Huelo vírgenes. Matar. Huelo vírgenes y los güeyes de la cuaresma. Su perchero, en lugar de tener un abrigo y tiene un machete, tiene una ganzúa, no sé. Sí. Pero retomando el tema, por ejemplo, eso que mencionas de las armas es lo que propone Carol J. Clover como una... Si de por sí el asesino slasher es alguien con un impedimento para ejercer su masculinidad, también para estándares de los 80s, obviamente. Claro. De todos modos, el hecho de que ejerza violencia contra alguien, pero la Final Girl lo desarme y ejecute al maloso con esa misma arma, ya te está diciendo algo. O sea, una psicología aplicada detrás de la... O sea, literalmente es un proceso de castración. Sí, y así lo describe ella, exactamente. Claro. Es un proceso ¿De castración? De castración, le iba a conjugar, pero no sé si va a quedar. La castración, a fin de cuentas, es la pérdida simbólica o real del objeto fálico. Y normalmente se da en lo simbólico. En casi todos nosotros se da en lo simbólico. Claro. En algunos pocos casos, por algún accidente, pues no sé. Te cae un yunque en los huevos, ya, o sea, no sé. Ay, güey, no sé. Qué fea imagen. En algunos casos es en lo real. Sí. En este caso es en lo real, o sea, porque es realmente Jason sigue siendo un arma letal sin su machete porque te puede ahorcar con sus manotas. Pero estás correcto en mencionar que es... pierde un enorme potencial asesino. Y por ejemplo, curiosamente, ¿cómo es posible que... Y aquí no estoy tratando de que alguien tome... Que tomen ustedes partido. Solo estoy mencionando ambos lados del espectro sobre este tipo de películas. Pero por ejemplo, qué curioso que un género que en su mayoría eran hombres quienes lo consumían. Y además estaba pensado para que lo consumieran hombres. O sea, era el público objetivo era masculino. Yo estoy de acuerdo que... Quien quiera, pues a quien quiera le gustaba. Y con nuestros estándares de ahora es diferente. Pero en su momento era así. Y, sin embargo, los protagonistas todos eran mujeres. Los protagonistas eran mujeres. El mensaje reivindicaba la feminidad y el uso que le daba mucho adolescente de la época era: voy a ir a un slasher al cine
para que la morra se me abrace y luego cojamos. Ajá. ¿Qué pedo? O sea, claro, pero te digo que o sea, son dos mundos diferentes. Son dos lecturas diferentes de lo mismo. Sí. Porque por otro lado, ¿cómo son los protagonistas? Bueno, no protagonistas, pero los personajes masculinos en los slasher? Dejando un poquito de lado el asesino. Sí. Está el asesino. Piensa en el novio, piensa en el rubio, piensa en el negro, piensa en el... Vamos a hacer vamos a ubicar los personajes de uno por uno. Vamos a tipificar. Tipificar, perdón. Ya tenemos pipificar. Sí, vamos a pipificar. Piripiriflauti. Hay que echarle pipí. Sí. Mira, está el asesino que ya ubicamos que generalmente es un hombre, identidad pero con su oculta. masculinidad, con su masculinidad impedida. Sí. Ahí va, esa es una. Luego, está el novio de la protagonista. Ajá. ¿Cuál es el...? Y aquí vamos a tokenizar a la mayoría. Claro. Está el novio, el güero, etcétera. Están todos. ¿Cuál es el destino de siempre de estos vatos? ¿Cuántos? Estos güeyes siempre se mueren. Siempre se mueren. Y siempre están troncos. Usualmente tienen como este proceso de no sé, o sea, están cogiendo en la cabaña o están cogiendo en donde sea. En el caso de Jason, no todas, pero muchas veces es cerca del lago. Uh-huh. ¿Recuerdan cómo se llama el lago? Crystal Lake. Crystal Lake. Sí. Se me está olvidando. Suele estar cerca de Crystal Lake. Luego llegaría Jason en el espacio para callarnos la boca así por completo. La boca y el buen gusto. Yo creo lo único bueno que tiene esa película es el asesinato con nitrógeno líquido. Sí. Que le congelan la cara de mocos. Sí. Y el diseño de Jason. Está chido. Me gusta. Pero bueno, es lo único. Yo creo que queda mejor en un juego de Mortal Kombat que en... Sí. Pero para lo que está bien. Pero bueno, funciona. Funciona. Pero bueno. Sí, estos personajes, el novio, lo que sea, suelen ser igual, emocionalmente inseguros, güeyes manipuladores. Pues manipuladores. Ándale, vamos a coger. Exacto. Y a huevo, tienen que coger en el momento en el que ellos quieren y de la manera como ellos quieren. Y acaban matándolos, suelen ser de los primeros. Exactamente. Y valdría la pena hacer como una revisión de cómo mueren. Claro. Yo creo que sí... Híjole, sí valdría la pena hacerlo porque yo creo que ahí está otro... Ahí hay otra línea de análisis. Ahorita te podré decir algo, pero... Estamos armando una tesis de doctorado, pero verga, claro. O sea, es... Y yo sí me la aviento, ¿eh? No sé tú, yo la firmo, yo la firmo. Y ahí te va. Eso es, bueno, entonces tenemos el asesino, hombre impedido. Tenemos a los novios. Magma. No. Patrocínanos. Están los novios o amigos del círculo social. El círculo más cercano. Y generalmente son tontos. No alcanzan todavía. Son impulsivos. No cumplen el estándar de lo que un hombre debería haber sido. Vuelvo a lo mismo, estándar de la época, no mío. Suele haber una morrita insegura. Suele haber una porrista. Claro. Y falta todavía clasificar otro personaje masculino, que son los papás o las autoridades. ¿Qué destino tienen y qué aportan a la película? Pues más carne de cañón. Más víctimas. Y son inútiles, o sea, realmente su necesidad de apoyar, o sea, a lo mejor tienen necesidad de apoyar, pero son inútiles para realizar el... Como el negro del Resplandor. Nada más que Dick Halloran, ajá. Dick Halloran, ajá. Nada más que Halloran tiene un proceso completamente diferente, porque el güey, desde la tercera escena, te anticipan que va a ser importante, y luego es, va a ser importante. Y mocos, lo bajan a la primera. Ajá. Es muy interesante. Eso nunca pasa en un slasher. No. Eso sí, no. Tanta anticipación. No. De que tal personaje va a ser... No son tan cerebrales para lograr eso. No. Pero es a lo que voy, o sea, pero creo que todo esto refleja una realidad de cierta manera que se vivía únicamente desde el lado femenino. Es decir, tú ibas y decías, güey, hay un pinche vato de 2 metros enmascarado que es malo y nadie te cree y nadie te apoya. O sea, el asesino pues es el asesino. Los novios no las creen y terminan muriendo generalmente por eso. Y los padres son inútiles para hacer algo respecto a la amenaza. El novio o no le cree o se le hace fácil todo. Ajá. Eso es otra. Claro, que es muy frecuente. Es como, sí, ya lo vi, no hay pedo, yo lo mato. Entonces ese personaje siempre tiene que estar. Ajá. El valientito de papel. Uh-huh. La primer víctima también suele ser
Bueno, que está el prejuicio de que siempre es negro, el primero que se muere. Ha ido variando muchas veces, en muchas ocasiones no es una persona de piel... ¿De raza negra? De raza negra. Pero sí, o sea, también solemos ver eso, o sea, la diversificación étnica. Uh-huh. Suele estar presente en los cast de un slasher. Y particularmente de Viernes 13, o sea, porque... Sí. Yo... en algún punto, no sé si quieres lo dejamos para terminar después de esta discusión que está buena, pero me gustaría que me contaras para ti qué simboliza la máscara, porque no la saga no nace con la máscara desde el principio, pero si quieres lo dejamos para cuando terminemos de desmembrar o de... desmembrar. Estos elementos. Los elementos, mira, yo creo que como parte de... Pues. No, yo creo que como conclusión de este desmembramiento, de esta ida por partes, diría Jack el Destripador. Es eso, o sea, que yo simplemente creo que los slasher más interesantes que hay... De hecho, creo que yo no soy tan cual de Viernes 13. No, yo tampoco. Pero yo creo que es... No dejan de ser un aporte interesante. Sí, claro. Indispensable, pero... Pero yo creo que los más interesantes transitivo. Son aquellos cuyos directores o cuyo personal tenían algo que decir, pero no tenían el presupuesto para hacer algo muy grande. Entonces, les tocó dirigir un slasher como a regañadientes, pero decidieron hacer algo interesante con ese. Mis slasher favoritos, y no necesariamente los mejores. No, los tuyos. Los míos son... es que no sé cómo se llama en español, pero en inglés es Slumber Party Massacre. Ajá. Es así como que la masacre de la pijamada. Así se traduce, ¿verdad? No sé cómo se llama. Esa, por lo ya mencionado. Pero hay otra que se llama Sleepaway Camp, que no me acuerdo si es la 2 o la 3 la que me gusta. No, la 2, ya me acordé. La primera trata de que el asesino es una persona transgénero. Uh-huh. Y te venden la idea de que lo que lo hace ser asesino es precisamente su condición su naturaleza de transgénero, ¿no? Pero lo interesante de la segunda película es que sigue siendo el mismo asesina de hecho. Sigue siendo la persona transgénero que es, pero digamos que su impulsividad por asesinar ya no está ligada a eso. Entonces es simplemente una asesina slasher, porque también admitámoslo, es ser cool ser un asesino slasher, o sea, la neta está, o sea, sí. son también las estrellas del show, ¿no? Son el payaso tonto que recibe los pastelazos, pero pero ahí está su mérito. Claro. ¿No? En tu día a día no te planteas no sé, a Jason o a Mike Myers o a Freddy como modelo de vida. Claro que no, ajá. Pero, o sea, el papel es divertido. Pero el papel es divertido, o sea, desde el punto de vista creativo es divertido. Uh-huh. Entonces, lo interesante de este personaje, Angela se llama, es que su condición de asesina no tiene nada que ver con su naturaleza de mujer transgénero. Uh-huh. Entonces, está divertido eso porque es de cierta manera muy progresista. O sea, ella ya asesina y es cool y se merece su lugar en el panteón de asesinos. Sí. Pero se realza que es transgénero, pero no se liga a eso, a la perversidad que es ser homicida, ¿no? Claro, yo creo que esos son mis favoritos. Es su gran relación. Y antes de despedirnos, la máscara. La máscara, yo creo que esto aplica mucho, no solamente a Jason, sino a muchos de los personajes, uh-huh. Pero yo creo que es como... Y esto se me hace lo más interesante de la saga de Viernes 13, que no es una película dedicada a la transformación del personaje, son varias películas que te narran eso. Y para mí el discurso de portar la máscara es como una forma de decir, ¿sabes qué? Yo tengo esta identidad que soy yo, pero yo decido adoptar una nueva y esto representa mejor quién soy interiormente. Entonces Jason no es el vato deforme y todo esto. Jason es la máscara. Es la máscara. Pues es su declaración ante el mundo de quién es él, ¿no? Y pues es un asesino, pero es eso. Y te digo que es más interesante porque precisamente la primera empieza con la mamá de Jason, se llama Pamela Voorhees. Con Pamela Voorhees siendo el asesino. Después sale Jason, pero aparece con un costal de papas en la cabeza. Hasta la tercera tiene la máscara. Y hay una, no creo si es la 4 o la 5, se me hace que es la 5, donde es un impostor que quiere utilizar la máscara de Jason. Sí. Entonces,
Para mí es eso, o sea, es la construcción de la identidad de Jason a lo largo de 4 películas, sí, por lo menos, de las 13 que hay. Sí, y eso te plantea, bueno, también hay momentos de pérdida, como ya lo mencionamos, Viernes 13X, que es la del espacio, pero es que aparte, esto va, es muy bonito porque esto va ligado con otra pregunta que es probablemente la pregunta que realmente se hizo sobre la mesa cuando se estaba produciendo esta película. ¿Qué hacemos ahora para entretener al público? Claro. Ahora, ¿qué plot twist le damos? Y eso está cool, o sea, porque es orgánico. Estás pensando en cómo contar una historia y al mismo tiempo cómo cubrir la necesidad del público y volverlo atractivo. Eso está chido. Y esto en un género que no necesariamente es reconocido como un elemento creativo. Pero mucha gente que trabaja ahorita, por ejemplo, Tom Savini, que es el que hizo los efectos de la primera, pues encontró su trabajo haciendo este tipo de películas. Claro, o sea, no quiero reivindicarlas como que es cine de arte o algo así. Pero sí quiero reivindicar el aspecto creativo de la misma. Yo creo que sí lo es. Pero eso lo podemos dejar para otro momento. Y también quiero concluir con algo que no es conclusión, sino relación con con otro tema que también podría ser como espacio para 10 o 15 minutos de conversación. Yo creo que dentro de la gran relación que tienen el cine y los videojuegos, el cine no le ha dado el lugar que se merece al género slasher, pero los videojuegos sí. Claro. Porque, por ejemplo, uno de los padres indispensables del género, y de hecho, tal cual, el abuelito de Resident Evil, Clock Tower, es una saga muy cortita que nace en Super Nintendo y básicamente muere en Play 2. Y muere, pues la verdad, mal. O sea, no bien aceptada. Realmente son 2 los juegos que están como en el alto de la estima de la gente. Son slashers. Claro. O sea, es como enano que está con unas putas gigantes, unas putas tijeras gigantes que miden más que él. Y que están ahí persiguiendo a una morrita en un juego de 16 bits y que aún así es terrorífico. Bebe absolutamente del género del slasher, espíritu slasher. Y es que yo creo que también los videojuegos nacieron, bueno, de cierta manera también el cine, pero el cine ya se reivindicó entre comillas, pero el videojuego nace como una novedad más que como una forma de arte. Obviamente ya sabemos que lo es. Sí, pero, claro. Pero estoy de acuerdo que en su naturaleza no pretenciosa, adopta este tipo de figuras. Exacto. Adopta la fantasía, el horror, el slash. Un chingo de productos videojueguiles que sí tienen relación directa con una saga de cine, pues son basura. Como puede ser. Y bueno, no te creas, no voy a decir depende basura. Pero son, o sea, no son productos de la gran calidad, ni son productos que hayan marcado la pauta en la historia de la industria. Como puede ser el juego de Viernes 13 o el juego de Pesadilla en la calle del infierno. Sí, del famoso Jason Morado de NES. Sin embargo, donde iban a dejar huella es en las sagas inéditas. Como iba a ser Clock Tower, como iba a ser más adelante Resident Evil, Silent Hill, Fatal Frame. ¿Qué más? Bueno, que ya es más orientado a la fantasía, pero yo creo que también bebe de lo mismo Fatal Dark Souls. De espíritu, Bueno, ándale, Dark Souls un poquito, tiene cositas del slasher. El otro estaba jugando un juego del cual hablaré la siguiente semana, que no voy a decir cuál es, pero donde hay pasajes absolutamente survival horror, que dices, ¿qué? Y es bien curioso, porque al beber de cosas, o sea, al beber de un género cinematográfico terminó siendo su propia cosa que no existe en otro género. Exactamente. Nunca vas a leer un libro de survival horror o ver una película de survival horror. Es que no tiene sentido. A lo mejor es que no tiene sentido, exactamente. Es una experiencia exclusiva del videojuego.